A ver, espero no haber contado ya esto, pero a veces me pongo nervioso y borro los videos y después si no tomo bien en cuenta qué fue lo que hablé, voy a empezar a repetir conceptos. Eh, por si no lo dije antes, la mayoría de todo lo importante que está pasando alrededor nuestro depende pura y exclusivamente de las leyes de la naturaleza. ¿Esto qué significa? Que desde fuera están siendo formados todos los organismos y todos los elementos. Las leyes son todas cuestiones que no podés ver y no podés tocar. Si no me equivoco, cuando hablé de la gravedad y el principio de Arquímedes, tengo que haber dicho por lo menos algo en particularmente, algo parecido a que esto. ¿Qué significa esto? Todos esos arquetipos, todos los patrones que usa la naturaleza para ir fabricando las diferentes cosas que fabrica, aunque tengan una forma exterior diferente, muchas de ellas coinciden en sus características internas, como por ejemplo cuando equiparé el átomo con el sistema solar. En 1902 más o menos, cuando se empezaban a manejar de los primeros conceptos acerca de física cuántica, todavía no se había llegado a hacer nada parecido a una fotografía de un átomo. Así que había como 6 ideas distintas de cómo podía llegar a ser. Primero se pensó la teoría y recién después llegó la comprobación. Siempre pasa más o menos lo mismo. Y por alguna extraña razón, siempre los sistemitas que son intentados imponer en la cabeza de la gente se enseñan como si estuvieran escritos en piedra, como cuando se te habla acerca de que las pirámides de Egipto las hicieron en la quinta dinastía, latigando esclavos. Es todo basura eso, no tienen ni la menor idea de lo que está pasando ni de lo que están hablando y sin embargo porque alguien tiene un diploma de Oxford, ya lo puede vender como si fuera una cosa que la persona a la que le está impulsando estuvo ahí y lo vio, ¿entendés? Así es como te lo están vendiendo, pero no es eso lo que ocurre. Eh, las distintas leyes de la naturaleza son las que ponen en orden cómo tiene que funcionar un átomo, cómo tiene que funcionar una molécula, cómo tiene que funcionar un órgano, cómo tiene que funcionar un cuerpo de cualquier ser. Y entonces esas leyes son las que regulan el funcionamiento de las distintas etapas de las cosas. Pero, eh, una vez más, necesitas ver ambos lados del asunto. Necesitas ver el lado de cómo funciona desde la madre naturaleza y cómo funciona desde tu lado, que vos lo estás viendo, que es el lado más normal, común y corriente, es el que la gente normalmente piensa que entiende y es el único que existe para ellos, porque solamente pueden ver eh, lo que ven desde sus propios ojos. Ahora, la parte que no se ve, esa la tenés que pensar. Eso es con lo que la mayoría de las personas estoy viendo que tienen montones de problemas. Cuando me explicaron acerca de cómo funciona un tornado, un torbellino, un remolino de viento, eh, lo encontré como si fuera uno de los ejemplos más claros para explicar esto. Si vos viste la película Twister, si viste alguna vez, aprovechando que ahora estás en internet, podés buscar un tornado en cualquier lado y verlo para ver si las cosas funcionan así como te las estoy diciendo. Si lo ves desde el momento en el que se origina, vas a ver un escenario normal, común y corriente, y desde la zona de las nubes vas a empezar a ver que el torbellino se empieza a formar hasta que se hace cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, y la punta, cuando toca el piso, empieza a tirar para arriba los autos y las vacas y lo que sea que se encuentre, destruye todo. Y vos estás convencidísimo de que lo que estás viendo es un tornado. Pero ¿qué pasa? El tornado es una fuerza de la naturaleza. No se puede ver. Lo que vos ves, empezando a formarse de arriba para abajo, es cómo se lleva las partículas de vapor de agua de las nubes hacia el piso. Gracias a que el espacio o el viento se está retorciendo en el lugar y se lleva todas esas partículas de vapor de viaje, vos ves esas partículas de vapor, así como podés ver la nube, tomar forma de torbellino y tocar el piso. Nosotros podemos fabricar una cosa parecida. Cuando llenas de agua una pileta del baño, la bacha de la cocina, eh, la bañadera, y después le sacas el tapón. ¿Qué le pasa al agua? El agua empieza a girar. El arquetipo, otra vez, de cómo las cosas empiezan a funcionar bien, se va a volver a formar. No sale el agua toda de golpe si vos le das la oportunidad de que ocurra
esta cuestión. Si vos bajás la manijita del dispenser de agua para llenar tu vaso de agua, lo vas a ver que el agua no empieza a girar en este caso, porque la cantidad de agua que está saliendo es mucho más chiquita y debe haber un montón de problemas más. Pero la cuestión es que a la bestia se interrumpe la salida del agua y entra una burbuja enorme de aire al dispenser. ¿Por qué? Porque tiene que existir ese doble juego. ¿Te acordás cuando hablé acerca de que en la naturaleza, como pasaba en el ciclo del agua, si había un movimiento que bajaba, tenía que haber otro que tenía que subir, porque todo tenía que estar en movimiento al mismo tiempo? Cuando vos ves que el agua en la pileta de la cocina, después de que sacaste el tapón, se empieza a mover, toda el agua se empieza a mover. No sale un poquitito solo, sale toda el agua y se mueve toda el agua. No se puede mover solamente la partecita que está en un lugar y el resto quedarse quieta. Toda va a empezar a girar. Si no entra agua en el dispenser, si no entra aire en el dispenser, quiero decir, no puede salir el agua. Tiene que haber siempre un doble movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos sacas el tapón y el agua empieza a girar, haciendo esa especie de remolino, queda un agujero en el medio. Por ese agujero es por donde entra el aire de la tubería, para que pueda salir el agua yéndose por la tubería. Ese es el truco del torbellino. Hay una parte que vos no estás viendo. No ves el centro del torbellino cuando se forma el huracán y no ves el aire en realidad que está dándole forma. Siempre hay una parte que no se ve de todo lo que está ocurriendo, que es la que tenés que pensar. Acá es cuando a la mayoría de la gente le empieza a doler la cabeza, así que es el tercer video, ya vamos pasando los 30 minutos. Pero espero que se entienda. Necesitas desarrollar la habilidad mental. ¿Por qué? Porque vos llegás al mundo ignorante, totalmente incapaz de controlar nada de tu cuerpo. No podés sentarte, no podés mirar para donde vos querés, no podés mover el cuello para donde vos querés. Tardás un rato largo en recibir un poco de asistencia divina y hacer ejercicio y empezar a poder sentarte y gatear y después a treparte de todas las cosas y mantener el equilibrio y empezar a caminar, y el resto, bueno, ya todo lo conocemos, por lo menos lo que caminamos. Pero espero que se entienda. De a poquito uno va construyendo sus habilidades físicas, sus habilidades emocionales y sus habilidades mentales. El autocontrol va a ser justamente a lo que tenemos que tender, tenemos que aprender. Esa es la tarea del ser vivo. Uno nace en blanco y tiene que ir experimentando, tiene que ir aprendiendo a controlar su cuerpo, a controlar sus emociones y a darle forma a su mente. Por eso los nenes chiquitos pueden creerse cualquier cosa, por eso les venden la Navidad y el ratón Pérez y toda la basura que sale de televisión y de todos los cuentitos y de todos lados. Los nenes a veces se lo creen todo. ¿Por qué? Porque no hay una estructura interna en la mente para las ideas. Vos tenés que generar la estructura. Para eso, para lo que sirve, entre comillas, el sistema educativo. Vos le decís a la persona más o menos cómo funcionan las cosas. Le vas planteando diferentes problemas para que los observe y entonces vea que hay un orden, que hay una manera de hacer las cosas que es más correcta que otras, y lo que tenés que hacer es fijarte cuál de todos esos moldes se corresponde con el problema que tenés que resolver y listo, ya está. Se te acabó el problema. El asunto es que mucho de lo que nos enseñan es basura y es un lado solo en lugar de ambos. Entonces, al no haber experimentado esta idea de que las cosas tienen dos lados y que tenés que pensar ambas, te fías, porque tu pensamiento es solamente de ida y no de ida y vuelta. Así como no entendés el hecho de que en el ojo del huracán, la parte del medio, esa parte no se mueve, mientras que todo lo demás sí está en movimiento, todo lo que está alrededor. En el centro del universo se supone que esa parte está quieta, mientras que todo lo demás le da vuelta alrededor. En nuestro sistema planetario, a pesar de que está en movimiento y está viajando, relativamente el Sol actúa como centro del resto de los planetas. A ver, no quise dibujarlo porque no sabía cómo iba a salir y no tengo suficiente luz a esta hora del día como para acercarlo mucho
a la cámara, espero que se vea cómo el Sol está en el centro y los planetas le giran alrededor a medida que todo el conjunto avanza, porque el universo se está moviendo. Si alguna vez viste una imagen de la Vía Láctea, lo que vas a ver es como una especie de aspa de ventilador. Aunque la foto esté quieta cuando vos la sacás, da la impresión de que el sistema está girando, porque tiene formita de espiral. La única razón por la que podría tener formita de espiral es justamente porque está en movimiento. Es circular el asunto. Lo mismo le pasa al sistema solar huevo frito que nosotros nos enseñaron, con el solcito en el medio y el resto de los planetitas ubicados por alrededor, pero no se supone que esté quieto. No solamente los planetas le están dando vueltas por alrededor, el Sol gira porque el universo alrededor, que no podemos verlo, está girando, el espacio está girando. No son los planetas, no tienen turbinas para impulsarse y dar vueltas alrededor de sí mismo, como hace nuestra Tierra, como la Luna le da vueltas a la Tierra, como el resto de los planetas dan vueltas alrededor del Sol. Es el espacio el que se tiene que estar retorciendo y como cualquier cosa que vos pones en el agua, cuando sacás el tapón, va a empezar a girar el agua y se va a llevar puesto todas las burbujas y el jabón y lo que sea que haya puesto ahí, va a empezar a moverse. Si vos no pudieras ver el agua, verías como, por prestarle atención, las burbujas y el jabón y todo lo que está en el agua se está moviendo en el mismo, con el mismo patrón del torbellino. Eso es lo que estamos experimentando cuando vemos eso. Como nuestros sentidos están hechos de lo que para nosotros son partículas sólidas, lo que nosotros podemos ver, para nosotros es lo único que hay. Lo cual es una falacia total y completa. Pero es lo que experimentamos desde nuestros sentidos. Entonces, la mayoría de la gente, todos los materialistas, están absolutamente equivocados con el asunto de no contemplar aquello que no se ve al mismo tiempo mientras están analizando un asunto. Eso es lo que distingue a una persona inteligente de una no inteligente. El que solamente sigue a lo que puede experimentar, a lo que puede ver y tocar, y aquel que le suma a la información que le traen los sentidos su análisis de la situación. Una persona que razona es justamente la persona racional, la persona inteligente. La persona que no se desarrolló es como un animalito, se deja llevar todavía por sus emociones o por lo material. Hace simplemente lo que le complace los sentidos, sin pensar. Entonces, irracionalmente, estúpidamente, hace lo que no corresponde, porque lo que corresponde tiene que haber sido pensado antes. No existe una forma normal y natural, como muchas veces te la tratan de vender, que no haya sido pensada cómo era que tenía que funcionar. Voy a cortar acá.